Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos. Desde a nombre de Digital Hub les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra segunda edición de los diálogos Digital Hub, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Y antes de dar pie a la presentación de nuestros panelistas el día de hoy, me voy a permitir presentar a Sofía Fallas, ¿sí? Ella es Project Management de Transporte, Sustentabilidad, Movilidad e Infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y quien es pues, nuestra líder. Adelante, Sofía, es tu tiempo. Muchísimas gracias, Ociel, y a todos y todas los que nos están acompañando el día de hoy. Para el banco es un gusto poder desarrollar este importante webinar y quisiera empezar por agradecer a la Corporación de Exportadores de El Salvador por compartirnos su experiencia en el desarrollo del proyecto Camiones Alieta. Es un nombre bastante peculiar, pero bueno, espero que con la sesión de hoy podamos terminar de entender a qué se refiere. Y a los colegas Rodrigo Rendón, especialista de la división de transportes, y Carmen Blandón de BitLab. Bueno, todos sabemos que el sector de transporte automotor de carga es una pieza clave en el desarrollo económico y la competitividad de la región. Y nos hemos dado cuenta que presenta grandes desafíos para su desarrollo. Tenemos desde temas de eficiencia, digitalización, seguridad, hasta llegar a temas de restricciones financieras y de generación de capacidades. Por medio del Digital Hub, en el cual es un bien público regional financiado por el BID, pueden encontrar un espacio que les permita promover el desarrollo del sector y así generar condiciones que habiliten el incremento de su competitividad a nivel regional. Tal y como lo dijo Ciel, durante los próximos meses estaremos desarrollando diferentes actividades de gestión del conocimiento que permita a la comunidad de práctica y demás actores interesados del sector poder tener un mejor acceso a las últimas cosas que suceden en la región con respecto al transporte automotor de carga. Estos webinars son una parte de diferentes actividades. También estaremos compartiendo diferentes informes o resultados de análisis que se van generando con lo que es el Digital Hub. Bueno, y para no extenderme más, les deseo que tengan una muy provechosa sesión. Esta es la segunda, esperamos tener bastantes más, así que bueno, los dejo a cargo de Ociel para continuar con el proceso. Saludos. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por tu mensaje. Y en efecto, un título bastante sugestivo, el de hoy. No son food truths, ¿sí? No se trata de ese food truth vendiendo platillos de dieta, no se trata de camiones para adelgazar, no, tampoco, ¿sí? Se trata de una historia bien interesante, una historia exitosa que la Corporación de Exportadores de El Salvador, perdón, tuvo a bien empujar esta iniciativa y luego con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la parte financiera y técnica, poder hacerla realidad con también la iniciativa del Laboratorio de Innovación del BID, el BID Lab, ¿sí? Y pues nos vamos a ir enterando a medida que les presente a nuestros panelistas de hoy y a medida que nos vayan compartiendo información, cuál fue el resultado de esta iniciativa de éxito en El Salvador y que desde luego pues pretendemos que todos en los diferentes países que nos siguen en esta transmisión podamos aprender cosas de provecho que podamos aplicar también en nuestros países, ¿sí? Y bueno, me voy a permitir presentar a continuación a los participantes del día de hoy. En primer lugar, tengo el gusto y le doy la bienvenida. Presento a Rodrigo Rendón. Él es especialista de transporte en el Banco Interamericano de Desarrollo con base en El Salvador, ¿sí? También le doy la bienvenida a Carmen Blandón. Ella es especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo del laboratorio, ¿sí? Bienvenida, Carmen. Y finalmente Silvia Cuellar, ella es la presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, quienes en los siguientes minutos pues nos
estarán presentando esta iniciativa exitosa allá en El Salvador y esperamos que todos podamos aprenderles mucho para beneficio y utilidad también de nosotros. Así que, en primer lugar, pues les cedo el uso de la voz. José, Rodrigo, por favor. Hola, hola. Muchas gracias, José, por la introducción. Muchas gracias a todos por la invitación para poder compartir con ustedes un poco más sobre este proyecto que, como tú lo mencionabas, tiene un nombre un tanto sugestivo. Voy a compartir mi pantalla para auxiliarme con algunas diapositivas y poder compartir con ustedes de mejor forma. Como lo mencionaron, yo soy Rodrigo Rendón, soy especialista de transporte de la división, del BID acá en El Salvador, y estoy encargado, entre otros, de gestionar los proyectos de transporte con diferentes instituciones de gobierno vinculadas al sector, obviamente. Y bueno, comentaré un poco en esta ocasión sobre cómo surge el proyecto de camiones a dieta. Quizás antes de empezar y para tirar sobre la mesa una pregunta, ¿ustedes sabían que el daño que genera un vehículo de carga en la estructura del pavimento, un vehículo pesado, ¿verdad?, es equivalente al daño que produce un vehículo sedán que circula por esa misma sección aproximadamente en 1500 veces? Es un dato clave, ¿no? O sea, y con esto quiero basar mi participación, ¿verdad? Porque definitivamente este tipo de solicitaciones a las que las carreteras se ven expuestas, ¿verdad?, entre los camiones de carga es significativo para muchas cosas. En El Salvador, pues como en muchos países de América Latina, las carreteras sufren deterioro debido a la sobrecarga de camiones a dieta, de camiones que circulan sobre ella, lo cual obviamente repercute en que la vida útil de las carreteras se vea disminuida y por consiguiente los gobiernos tienen una necesidad importante de realizar intervenciones en mantenimiento, ¿verdad?, quizás un poco más profundas en un menor tiempo, ¿verdad? Y eso afecta a las finanzas públicas definitivamente. Aparte de eso, pues me parece que todos hemos sufrido cuando una carretera deteriorada pues puede dañar obviamente nuestro vehículo, afecta los tiempos requeridos para movilizarse, y aparte de eso pues temas de seguridad vial, ¿verdad? Como podrán ver en la imagen, pues ustedes identifican algunos casos que en nuestros países se dan, ¿verdad? El tema de la carretera deteriorada, el tema de los accidentes de tránsito, que pueden generar, ¿verdad?, algunos transportes de carga. Lastimosamente en nuestro país las dos imágenes inferiores, la del centro y de la inferior de la derecha, pues muestran eso, lastimosamente, y que eso pues puede en el peor de los casos repercutir sobre la vida de las personas, ¿no? O sobre la salud de las personas. Obviamente esto se ve agravado, ¿verdad?, con el incremento sostenido del parque vehicular. En El Salvador crece aproximadamente un promedio en los últimos años de un 8%, 8.3%, que también están incluidos los vehículos de carga. Para el caso de El Salvador, los vehículos pesados representan aproximadamente el 4.46% del parque vehicular total. En El Salvador, a pesar de que existe un reglamento de transporte de carga del Viceministerio de Transporte que establece multas por exceso de peso, el control de los diferentes vehículos también se ve limitado, porque en el país la infraestructura para chequear el peso se ve limitado a 2 básculas fijas y prácticamente 3 básculas móviles que se desplazan a lo largo de las carreteras, ya sea en función de alguna estrategia de control cuando hay algún tipo de cultivo, por ejemplo la zafra en ciertos periodos del año, como a otras necesidades específicas. Quizás como una referencia antigua, para el año 2015 en El Salvador se realizaron 502 controles a nivel nacional con estas básculas y se encontró de que 44.300 vehículos que fueron controlados, de los 44.300 vehículos que fueron controlados, 40.235 presentaron sobrepeso. O sea, aproximadamente el 91% de vehículos
iban sobrecargados. Hay que buscar alternativas para esto, ¿verdad? Para contribuir a la atención de esta problemática. En muchos casos ha sido necesario, obviamente, mejorar las medidas de control y disuasión, ¿verdad?, de este tipo de vehículos en las carreteras, ya que tienen una importante vinculación con los daños que pueden generar en las carreteras, ¿verdad? De igual forma, otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es poder mejorar la gestión de los activos viales, ¿verdad? ¿Esto cómo? Pues a través de una mejor priorización de las intervenciones de mantenimiento, influir en la disminución de los accidentes viales, ¿verdad? Es mucho más complicado, por ejemplo, manejar o controlar un vehículo que va sobrecargado que uno que no. Aparte de eso, el tema de emisiones, ¿verdad? Por el sobrepeso de los camiones. Y todo esto repercute también en hacer un mejor uso de los recursos públicos, entre otros. Entrando un poco más en los antecedentes del proyecto de camiones a dieta, allá por el 2018 se llevó a cabo un prototipo similar en Guatemala y en Costa Rica, donde se instalaron sensores de peso en 2 y 3 camiones respectivamente, así como diferentes dispositivos de información a bordo, módems de comunicación, etcétera, que informaban a cada uno de los conductores sobre el peso en cada eje en tiempo real, ¿verdad? Los resultados de esos prototipos fueron buenos, ¿verdad? Pero se tuvo la limitación que no necesariamente era atractivo para los transportistas y por ende el querer escalarlo era un tanto más complicado. Para dar una idea, para cada uno de los sensores que se instalaban en estos camiones tuvieron un costo de aproximadamente $3,000 sin incluir la instalación y la plataforma de control. Cuando se concibió el proyecto de camiones de dieta, que tomamos de referencia esa experiencia que ya se había tenido, pues nos pusimos el objetivo de maximizar la carga transportada, manteniéndola siempre dentro de los límites establecidos, reducir el costo de combustible, el mantenimiento de los camiones, que también está vinculado directamente con la sobrecarga que llevan, y obviamente disminuir el desgaste de la infraestructura, ¿verdad? También buscábamos disminuir los costos de la tecnología y esto en línea de poder masificar su uso. Originalmente se pensó en instalar sensores y módems en los camiones, contar con una plataforma para que las autoridades de los países y los dueños de flota pudieran monitorear la localización y el peso en tiempo real de los transportistas de carga, aunque más allá del uso de la tecnología, la idea era poder utilizar aspectos innovadores que nos permitieran tropicalizar la tecnología existente en el país y obviamente atender los diferentes retos que los transportistas tienen sobre el tema del peso, ¿verdad? El hecho que implementáramos un proyecto como el que se concibió originalmente, y menciono esto porque el proyecto tuvo una evolución importante que vamos a conocer más adelante. Identificamos diversos beneficiarios, ¿verdad? Y como ustedes ya se podrán comenzar a imaginar, ¿verdad? Es que hay beneficiarios tanto en el sector público como en el privado, ¿verdad? Los conductores de los camiones y así de otros vehículos, en particular por temas de seguridad vial. Por parte del sector público identificamos al Viceministerio de Transporte y al Ministerio de Obras Públicas, así como el Fondo de Conservación Vial, el FOVIAL, que se encarga de darle mantenimiento a las vías y principalmente a los diferentes entes técnicos de estas instituciones, ya que ellos son los directos, los responsables directos de poder gestionar el activo y el control de peso de las vías y gestionar el mantenimiento, gestionar los recursos, tanto en vías urbanas como interurbanas. También se pensó, ¿verdad?, que parte de los objetivos del proyecto fuera que se iba a generar mucha información valiosa, ¿verdad? Se iba a generar información relacionada con en qué carreteras circulaban los camiones, cuál era el peso que estaban transportando y de esta forma, pues, influenciar un poco lo que son las políticas públicas, la parte regulatoria para el transporte de carga en el país
y eventualmente también para la región. Como ustedes saben, las cadenas logísticas no necesariamente se circunscriben a un país, sino que sobrepasan fronteras, y que esta información valiosa pudiera permitir, al menos al ente público, poder identificar los corredores viales en donde circulaba la carga y así prever acciones de mantenimiento correspondientes en esas vías, ¿verdad? Por la parte privada, obviamente, también se identificaron algunos actores, ¿verdad? El sector empresarial, los transportistas, los exportadores, ya que el hecho de contar con unas calles en buenas condiciones y poder transportar la carga en camiones donde fueran bajo el peso reglamentario, también iba a permitir disminuir costos de mantenimiento, ¿verdad?, de las unidades, incrementar las velocidades de circulación porque la carretera iba a estar en buen estado, disminuir el tema de emisiones, entre otros temas, ¿verdad? Y eso contribuye directamente a la productividad de cada una de las empresas y a la competitividad del país, ¿verdad? Entonces, de manera indirecta también a la población en general, porque como lo mencioné anteriormente, muchas de estas condiciones iban a permitir poder generar un entorno de movilidad mucho más seguro que permitiera circular con fluidez y que sin generar mayor contratiempo por accidentes de tránsito, entre otras cosas, ¿verdad? De acá es que surge el proyecto de camiones a dieta, ¿verdad? Que como tal cual lo he mencionado, pues la idea es poder tener a unas unidades equipadas que pudieran generar información en tiempo real, que esa información se pudiera visualizar dentro de una plataforma que le permitiera a los diferentes actores de decisiones influir en la planificación de la movilidad urbana y rural de nuestros países. Acá surge que internamente, como lo mencionó Osiel y lo mencionó Sofía, juntar esfuerzos con BuildLab para poder repensar el proyecto, poder incorporar aspectos innovadores, aprovechar la experiencia local del ecosistema de innovación del país y la experiencia y contribución del sector privado, ¿verdad? Que en este caso un apoyo clave y sumamente provechoso fue contar con la Gremial de Exportadores del Salvador, Coexport, en la cual pues más adelante vamos a escuchar su participación, ¿verdad? Me quedo un tanto por acá, ¿verdad? Vamos a presentar un video para que ustedes se hagan una idea sobre el proyecto y posteriormente mi colega Carmen Blandón explicará sobre las siguientes etapas del desarrollo y el papel que BuildLab realiza en este proyecto. Muchas gracias. El sistema logístico en Centroamérica enfrenta varios problemas, incluyendo el sobrepeso de las unidades de carga que afecta directamente la demora de paso entre países, debido a controles de peso en carretera, así como el daño a la estructura vial. Además, el transporte de carga se ve afectado por multas y por la ineficiente información del peso real a bordo de las unidades. Es así como se ejecuta el proyecto Camiones a Dieta. En el 2020 iniciamos con el proyecto Camiones a Dieta, a través del cual buscábamos solucionar algunas de las problemáticas del sistema logístico de El Salvador. Iniciamos junto a la firma consultora Ideas for Change realizando una serie de entrevistas a actores importantes del sistema logístico, como son transportistas, el sector productivo, funcionarios de las diferentes entidades del gobierno vinculadas a este importante sector. BuildLab, como parte del BID, es el impulsor principal del proyecto. Facilita la búsqueda de instrumentos versátiles para la innovación, desde la ideación hasta la escala en el mercado, que aceleran la innovación e impulsan su escalamiento. Genera conocimientos temáticos para co-crear soluciones innovadoras y desarrollar ecosistemas de emprendimiento.
Coexport, como representante del sector exportador, está en la continua búsqueda de alternativas que faciliten el qué hacer de las exportaciones, siendo la eficiencia en la logística de carga uno de los temas primordiales. Aduana, institución interesada en dinamizar el paso de fronteras, ahora más que nunca buscando la innovación tecnológica. MOP, como responsable de la infraestructura vial, que esté en excelentes condiciones y que por ende invierte anualmente en reparación de daños a la infraestructura. Exportadores y empresarios en general que quieren que sus productos lleguen a destino con la mayor rapidez posible. Transportistas interesados en mejorar sus sistemas de control de flotas para agilizar los tiempos de entrega de mercancías y ser eficientes en el uso de las capacidades de carga. El proyecto logra identificar y desarrollar una herramienta tecnológica para el peso de los camiones. Y en El Salvador existen startups con el conocimiento para diseñar tecnología. Link2 y SmartMetrics son un ejemplo de startups que, actuando como aliados, han desarrollado la modalidad tecnológica para medir el peso de los camiones en todo el proyecto y además el nivel de combustible. La empresa transportista con quien se prueba esta tecnología da testimonio de la efectividad de la misma, logrando con una plataforma tener a sus vehículos georreferenciados con el peso y nivel de combustible en tiempo real. Proyectos como este demuestran que la tecnología es fundamental para brindar soluciones. Pilar nos presentó un interesante proyecto para desarrollar y por supuesto de inmediato Coexport lo acepta convencidos de que cualquier acción que hagamos en pro de facilitar las exportaciones y por supuesto utilizando la tecnología es de mucho interés y beneficio. Es así como ahora podemos contar con una solución tecnológica que nos permite en tiempo real medir el peso de los camiones y además el consumo del combustible. Todos los actores que participaron debemos darle un agradecimiento por este esfuerzo que hemos desarrollado. Y por supuesto en especial a BidLab, que nos permitió tener los recursos para desarrollar el proyecto. Esta noche reconocemos a BidLab, el laboratorio de innovación del Grupo BID, por impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas en apoyo al sector productivo del país. Ya, muchísimas gracias, Rodrigo Rendón, por tu interesante presentación. Estamos así iniciando a descubrir y conocer más el detalle de esta iniciativa, Camiones a Dieta. Vamos a continuar y qué mejor apertura, Carmen Blandón, que el cierre del video, ¿sí? Para presentar un buen marketing ahí que te acaban de hacer para el laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora sí, cuéntanos de qué manera, más en detalle, cómo estuvo involucrado el BidLab, ¿sí? Sí, muchas gracias por la introducción, Ociel y equipo. Ese video, les cuento, fue utilizado en una actividad que la corporación desarrolla anualmente. Y bueno, sí era un buen marketing. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me indican que se ve bien. Imagino que así es. Muchísimas gracias. Pues procedo a contarles cómo es que hicimos esta alianza entre el equipo del BID de transporte y el BidLab. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Rodrigo como al equipo. Y muy entusiasmada de contarles cómo nos conectamos y trabajamos muy de cerca desde el inicio en esta operación con la División de Transporte. Como bien decían, soy Carmen de BidLab en El Salvador y este tipo de esfuerzos que hacemos conectando las ventanillas del banco y también conectando a los ecosistemas de innovación no es un ejemplo discrecional, lo hacemos siempre y fue sumamente gratificante trabajar de la mano con el equipo de transporte y el ecosistema también
Contarles que el BitLab hace parte del grupo, justamente esa es una fortaleza para nosotros porque sumamos esfuerzos tanto desde la ventanilla pública, que trabaja con los gobiernos generando impacto y mejorando las vidas, como también con la ventanilla privada o corporativa que es Bilinvest. Nosotros somos ese laboratorio dentro del grupo que justamente está experimentando y desarrollando nuevas propuestas para atender probablemente problemas de desarrollo que han sido atendidos con soluciones tradicionales y que nosotros queremos traer propuestas innovadoras de la mano con el ecosistema para resolverlas. Somos la principal fuente, justamente por esta robustez de las 3 ventanillas conjuntas, somos la principal fuente de conocimiento, conexión y también movilización de financiamiento para experimentar y verificar si con esas innovaciones podemos traer el impacto que buscamos y transformar la vida de las poblaciones vulnerables que están afectadas en nuestros diferentes países por factores económicos, sociales o ambientales. Y este slide representa muy bien el trabajo que hacemos. Probablemente el grupo en su totalidad, ese buque grande que está por ahí al centro, y nosotros somos todas esas flotillas alrededor que asumimos más riesgo justamente para poder hacer de manera más ágil pruebas de innovaciones y de impacto. Y con ello probablemente tendremos un poquito más riesgo que el resto de las ventanillas, pero esto nos permite en agilidad y en innovación pivotear rápidamente, entrar a nuevas industrias y conectar con startups, como bien lo decía Rodrigo, para poder implementar estas soluciones. Justamente estas son las áreas de intervención nuestras, nuevas tecnologías, nuevas industrias, contextos frágiles probablemente, temas de cambio climático y también movilizando recursos de otros socios que pueden venir a sumar a nuestro esfuerzo. En esta ocasión quería contarles también cuáles son nuestras prioridades y por qué conectamos también con esta iniciativa. Como bien les decía, buscamos atender con innovación emprendedora estas problemáticas que se conectan con problemas de desarrollo que atendemos conjuntamente como grupo, como son atender las dificultades que experimentan las poblaciones con vulnerabilidad y permitir el acceso a servicios esenciales y oportunidades para generar nuevos ingresos. Lo hacemos no solos, lo hacemos en una visión ecosistémica y buscamos también trascender fronteras, capaz conectando con situaciones o modalidades que no se habían probado antes. Bien contaba Rodrigo hace un ratito que habían tenido una experiencia de la visión de transporte en Costa Rica y en Guatemala con una solución internacional. Nosotros dijimos, ¿por qué no para el caso de El Salvador esta temática la vemos desde una visión ecosistémica con las startups y también conectamos y entendemos las dificultades que los transportistas en la cadena logística, que al final del día serían micro, pequeñas, medianas empresas, también están experimentando y los ponemos al centro para que la solución los considere. Dicho esto, el área de intervención desde la cual trabajamos con el proyecto Camiones a Dieta justamente se centra en esta rosadita que ven por acá, que se llama Servicios Esenciales de Infraestructura, y donde desde BitLab desarrollamos oportunidades o atendemos oportunidades donde la innovación puede mejorar las condiciones de vida de las personas. Justamente siempre buscamos, como también Rodrigo mencionaba en su intervención, atender problemáticas relacionadas con cambio climático, todo el tema de emisiones que está vinculado al transporte de carga, por supuesto, y tener temas de género y diversidad como eje transversal de nuestros proyectos. Y fue así como juntos al equipo de la División de Transporte y el BitLab nos permitió desarrollar esta herramienta tecnológica, innovadora. La verdad es que nosotros como BitLab sí traemos tecnología disruptiva, pero también creemos que la innovación está en procesos, en las personas, en cambios culturales, y ese también es un enfoque que aplicamos aquí. Y lo que buscábamos era agilizar la logística de carga de la exportación. Coexport fue un socio sumamente relevante para esto, además de las startups que ya les dará más detalle Silvia en este tema. Y quizás lo más importante que se los dije hace un ratito es el enfoque ecosistémico que logramos. Todos esos actores que ya se listaron en el video, que también Rodrigo exponía, fueron parte de este proceso, en un proceso de ideación que nos permitió profundizar mejor
sobre la problemática, entender las necesidades de esos transportistas que les mencionaba que estaban al centro de nuestro proyecto y generar una propuesta que fuera impulsada por el mismo ecosistema y que esto generara apropiación y sostenibilidad de la misma. Los socios, siendo Coexport la agencia ejecutora, también consideraron a 2 startups salvadoreñas, que eso también fue para nosotros súper relevante, reconocer el talento local e innovador que tenemos en nuestro país. Link2 es una startup liderada por 2 co-founders, siendo una de ellas una mujer que también fue relevante en términos de género para nosotros y promover también la participación de mujeres en áreas como esta, como la ingeniería, ¿verdad? Smart Metrics es otro emprendimiento local altamente tecnológico y que traía sensores y conectaron ambas startups para promover esta solución justamente que atendiera el problema que ya se les ha venido planteando. Corporin fue un early adopter para nosotros, es una empresa de transporte y exportadora local que permitió que hiciéramos las primeras pruebas de testeo y aportando tiempo, recursos y esfuerzo para verificar que efectivamente estábamos logrando el objetivo que habíamos planteado, ¿verdad? Esta primera intervención nos permitió probar el piloto y también permitió demostrar que estábamos maximizando la carga transportada, manteniendo límites establecidos, reduciendo costos, combustible, el mantenimiento de los mismos camiones y por supuesto, como bien decía en la visión macro, Rodrigo, minimizando el desgaste de la infraestructura que experimenta un deterioro exponencial frente a condiciones de sobrepeso como las que planteábamos. Además de que el incorporar al sector privado y a las startups en intervención nos hacía tener un modelo sostenible, pues porque al final del día era un modelo de mercado que los exportadores, los transportistas y las startups estamos impulsando a través de la propuesta. ¿Qué hicimos nosotros con el BidLab? Pusimos una cooperación técnica de tipo prototipo, que es una propuesta bien experimental que nosotros tenemos a nivel de herramienta financiera. Le pusimos este nombre tan sexy que siempre genera mucho revuelo, que es Camiones a Dieta. Y pusimos cerca de $150,000 en concepto de una cooperación técnica no reembolsable. Y hubo, por supuesto, un aporte en especie y en efectivo de parte de Coexport y sus socios, que al final del día hacen también y demuestran el compromiso de los actores que fueron parte de esta intervención. Estas primeras evidencias y beneficios que ya les contará mucho más detalle Silvia, no quiero hacer spoiler, han puesto un granito de arena para el desarrollo del ecosistema en el área de transporte y de logística y evidencian que también podemos conectar esfuerzos, conectar con innovadores como las startups y buscar sostenibilidad y escala en modelos de negocio y de mercado, ¿verdad? Nosotros como BidLab buscamos siempre generar conexiones y esta intervención de Camiones a Dieta sigue andando, Coexport y las startups siguen implementándolo y nosotros conectándolo con posibles inversiones o también conectándolos con el interés del sector público que creemos que puede ver el valor de una propuesta como la que impulsamos juntos en este proyecto prototipo. Gracias a Rodrigo y al equipo que me dejó compartirles rápidamente la labor y el rol de nosotros en esta intervención y por ser parte de este espacio de conocimiento. Que tengan una buena tarde.
Bien, muchas gracias, Carmen. Y bueno, vamos para continuar y cerrar ese tema, complementando el ecosistema participante, le damos la bienvenida a Silvia Cuellar, presidente de Coexport. Sí, por favor. Adelante, Silvia. Gracias, muy buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes y gracias por habernos invitado a esta interesante reunión, precisamente para comentarles y más bien hablarles sobre toda nuestra experiencia que hemos tenido con este proyecto de camiones a dieta. Realmente ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para Coexport como tal. Y bueno, ya se ha hablado bastante de los problemas que se han generado sobre el sobrepeso de los camiones y lo importante que es de tener los pesos correctos, etcétera. Aquí ya todos se han referido a cuáles han sido y de dónde sale este proyecto. Yo más bien me voy a referir y voy a resumir un poco el proyecto en sí, pero también me voy a referir al final a los resultados que llevamos a la fecha y que seguimos haciendo los esfuerzos precisamente para continuar con este proyecto porque nos parece sumamente importante. Gaby, me vas a tener que ayudar porque no sé por qué estoy tratando de subir la presentación y no me sube. No sabía que iba a tener este problema. Gracias, Gaby. Bueno, entonces, miren, realmente esta experiencia que tuvimos y por supuesto hemos visto 2 videos y en el primer video donde se reconoció el esfuerzo y se reconoció de corazón por Coexport todo este esfuerzo que hicimos con BitLab y con Bit, especialmente el esfuerzo de Carmen y Rodrigo impulsando toda esta idea y llevar a consolidar y tener todo este proyecto, ¿verdad? Entonces, tal vez iniciar de recordar lo que hemos hablado aquí y lo que estamos desde el principio. Aquí hemos hablado mucho de la infraestructura dañada, de no tenemos datos logísticos realmente, el pesaje en frontera es complicado, sigue siendo complicado, hecho sea de paso. El tráfico, va atrás, por favor. El tráfico que se ha generado, el tema de los pesos trae problemas en multas y trae problemas también en de quién es la responsabilidad, porque el peso va más cargado y eso siempre ha sido una dificultad que se ha manejado, pero sobre todo, ¿a qué nos movió este proyecto? Nos movió a hacer un proyecto que beneficiara, yo creo que me están pasando la lámina antes, si me dan la lámina anterior, por favor, no sé qué me la está pasando, gracias. Lo más importante aquí era determinar si un proyecto de estos podía beneficiar tanto al sector, digamos, público como al sector privado. Si podía beneficiar a los exportadores, si podía beneficiar a los transportistas, si podía beneficiar precisamente, como dije, a las diferentes instituciones del sector público. Y por ello, lo que hicimos es hacer una serie de reuniones, que fue por donde empezamos, para definir si realmente el proyecto era como aceptable, digámoslo así, o que sí iba a tener eco, y por supuesto el proyecto lo tuvo. Pero eso significó tener actores claves que teníamos que consultar de todo el ecosistema logístico. Y eso significó tener reuniones que eran muy continuas, ¿verdad? Con los diferentes autores que aquí están nombrados y ya en los videos también se han indicado, asociación de transportistas, empresas, incluso las empresas navieras, exportadores, importadores. Hay una comisión intergremial de facilitación, también estuvimos con ellos, estuvimos con consolidadores de carga, estuvimos con aduana, con Fovial, o sea, miren, es clave en un proyecto de estos y ha sido clave el haber tenido los insumos de todos estos actores. De lo contrario, no hubiéramos tenido la aceptación que tuvimos por una parte y por otra, alguna pata nos hubiera quedado coja del proyecto. Entonces, fue muy interesante conocer incluso los puntos de vista de cada uno de ellos. Desde ahí se generó lo que le llamamos nosotros la ideatón, la hackathon. Eso quería decir cómo idear el proyecto. Después de conocer los problemas que cada uno nos expresaban y que tenían y que esperaban solventar. Entonces,
tomamos esos elementos y se conformó, sigamos a la siguiente lámina, lo que llamamos nosotros en hacer esa idea, qué es lo que tenemos que hacer, pero siempre con la participación de diversos actores. Entonces, vuelvo y repito, tomamos la participación de todos nuevamente e incluso ampliamos un poco la consulta y nos fuimos más allá en el sentido de que llamamos a los startups porque lo que queríamos buscar, como aquí se ha anunciado, ¿verdad? Sigamos atrás, por favor, porque queríamos anunciar una solución tecnológica y una solución tecnológica que le diera rapidez, que le diera agilidad, que le diera una respuesta a este tema del sobrepeso. Entonces, se generaron dentro de esto y un llamamiento que hicimos en Hackathon y Hackathon, se hizo un llamamiento a los startups para que nos hicieran propuestas. Y de ahí salieron 5 que tuvieran al menos 5 ideas innovadoras. Entonces, de estos respondieron varios realmente y nosotros hasta nos asombramos de tener startups locales que podían responder a eso, pero lo logramos. Y entonces se presentaron 2, la siguiente lámina. Se presentaron 2 ideas al que nosotros, la siguiente lámina, por favor, al que nosotros podríamos decir que estaban ya concretándose en alguna propuesta que respondiera a todo eso que estábamos buscando. E incluso se salió públicamente, se trabajó con una empresa, incluso española, Ideas for Change, que con ellos hicimos todo esto en una forma disruptiva, innovadora, buenísima y realmente bastante rápido, pero de tener una propuesta. Y esa propuesta que se hizo salió de dos grupos. Uno que es Link2 y Smart Metrics, que es lo que ya han hablado, que fueron los que al final salió la idea concreta, y también se presentó Fast Cargo con otra idea. Uno era con utilizar precisamente sensores inteligentes, una forma más tecnológica, y el otro iba a maximizar la ocupación del transporte, o sea, que más bien ayudáramos a ver cómo conectábamos para que los viajes de los transportistas no fueran vacíos en algunas partes o en algunos tramos y que fueran más completos. Pero eso no nos pareció que es lo que andábamos buscando, sino más bien precisamente la idea que salió, que fue la presentada por Link2 Smart Metrics. Entonces, al final, ¿qué nos presentaron? Sigamos a la siguiente lámina. El prototipo del monitoreo del peso, geolocalización y combustible en tiempo real. Eso fue lo que salió al final de la propuesta. Sigamos. Y esto quería decir que ¿cómo se llama? Se instalarían sensores en diferentes unidades, iban a probar diferentes unidades, fueron 15 al final, y para eso se tenía que verificar in situ, o sea, teníamos que lograr la participación de un transportista que pudiera estar accesible para que pudiéramos probar estos sensores. Es más, la empresa tuvo que medir diferentes sensores. El sensor mecánico, el neumático, el sensor inalámbrico, todos estos sensores que ven ahí son los tipos de sensores que ellos deberían de haber probado y lo hicieron. Se instalaron en diferentes unidades que la empresa Corporin, que es la empresa de carga, nos brindó la oportunidad de contar con ellos para poderlo hacer. Toda la información llegaba a un dashboard que lo manejaban en este momento los startups que estaban haciendo la propuesta, y en el dashboard podían ir viendo toda la información que generaban estos sensores. Esto es que en todo el trayecto del transporte, en todo el trayecto que llevaba el transporte, se iba midiendo el peso minuto a minuto, ¿verdad? En el mismo momento. Pero lo bueno fue que cuando se fue a la agencia transportista, sigamos adelante, la misma agencia transportista dijo, bueno, me interesa no solo el monitoreo ¿cómo se llama? De medir el combustible, perdón, de medir la carga, sino también nos interesa medir el combustible. Entonces, los startups trabajaron también en ese tema, y al final el transportista obtuvo el beneficio de tener ambas mediciones. ¿Por qué? Porque el combustible es un problema para ellos. Les roban mucho combustible, pierden combustible, no se sabe por qué, no se sabe en dónde. Entonces, con esto ellos podían monitorearlo mejor. Eso quería decir
que esto que estábamos haciendo era un beneficio para el transportista, aunque al final lo que estamos buscando es que esta medida fuera a sustituir o venga a sustituir la que al inicio mostramos, el que estos camiones estén pasando por básculas que realmente no están en todo el tiempo, sino que están en ciertos momentos que a veces se congestionan, que no miden lo mismo, y que por el otro lado también había otro proyecto del gobierno de instalar, que todavía está, de instalar en ciertas áreas unos sensores, pero eran en la carretera. Entonces el camión hasta que pasara por la carretera se iba a poder medir el peso. Y eso no es en todo el trayecto, perdón. Entonces, además, lo que se hizo con esto fue medir cuál sería el beneficio. Yo creo que de lo más importante que podemos hacer de este proyecto es que no es un proyecto que se hizo de sí por sí, sino que medía cuál iba a ser el beneficio. Sabiendo y conociendo la información del gasto que teníamos, vamos a la siguiente lámina, del gasto que se generaba en cuanto al daño del daño que se tenía sobre las carreteras y cuánto costaría montar un proyecto de estos, se hizo una estimación del costo. Se hicieron cotizaciones de los sensores, se hicieron cotizaciones del sistema. Entonces se llegó a un estimado de una inversión inicial de 19 millones y una inversión recurrente de 2.4. Pero ¿qué era eso contra lo que se ahorraba el Estado y contra lo que le podía traer o le puede traer al transportista? En la siguiente lámina, nosotros podemos ver la inversión que hablamos, ¿verdad? De 19 millones para ubicar este sistema en todos los transportistas. Y un mantenimiento anual, una vez ubicado el sistema o los sensores o como quieran llamarle, un mantenimiento anual de 2.4 millones. Y eso significaba al final un ahorro estimado por parte del sector público de 12.8 millones y del sector privado de 9.7 millones de dólares. ¿Por qué? Ese 18% de ahorro en reparación significaba los 12 millones. O sea, se estimó que se ahorraría un 18% en las reparaciones de las calles y eso significaba el 12.8 millones. Por parte del sector privado había un ahorro también del 18% de la ineficiencia de su sistema y eso le significaba 5.4 millones y además podía ahorrar en el robo del combustible y se estimó en 4.3 millones. No puedo ahorita traerles ¿cómo se llama? La calculadora o cómo se hizo toda esa estimación, pero realmente créanme que se tomó el tiempo y se tomaron los datos muy a conciencia para llegar a determinar estos números que fueron muy buenos. Sigamos. Al final, también, además de esos ahorros, se traen otros beneficios. Por supuesto, si ustedes tienen carreteras mejores y tienen también unidades de transporte mejores, hay menos accidentes, hay menos tráfico, hay menos ozono, la mayor velocidad promedio se puede medir, hay menos consumo de combustible, menos reparación de carretera que hemos hablado, menos daños en productos y sobre todo menos estrés, porque eso le estresa no solo a los transportistas, no solo al gobierno, no solo al Estado, sino que también le estresa a los mismos que estamos, ¿cómo se llama?, continuamente en las carreteras, ¿verdad? Y hay un estrés muy importante en los exportadores y en los importadores, porque el no tener esa certeza y el no tener esa seguridad de que su peso va bien, también no es bueno, porque en las aduanas, y ya nos pasamos a nivel regional, cuando vamos por aduana, eso nos trae problemas. Y también nos trae problemas cuando pasamos de un país a otro. Este sistema lo pensamos incluso para que fuera escalado a nivel de la región, no solo para El Salvador. Ya se conoció de los antecedentes que había un sistema similar que ya se había pensado aplicar tanto en Costa Rica como Guatemala. Pero imagínense que en esos países estaban hablando de $3,000 por sensor. Y aquí, sigamos en el siguiente lámina, creo que no la tengo, pero si no mal recuerdo, el sensor aquí andaba por $700. O sea, hay una gran diferencia en este tipo de tecnología actual a la que se estaba hablando hace como, no sé si fueron 4 años, en Guatemala y Costa Rica 4 o 5 años. Ahora, después de hacer todo esto, que espero que haya quedado un poco claro, ¿verdad? Porque he tratado de ir rápido.
Pero yo quiero decirles que al final lo que hicimos con el proyecto ya establecido, con los ahorros, cómo sería, con el ok del transportista, con el ok de incluso del sector empresarial que les pareció muy bueno, con el empuje del BDB Lab, pues nos fuimos al gobierno y visitamos primeramente, lo hicimos una presentación general al sector exportador, ahí tuvimos una buen feedback y una buena aceptación, porque ellos reconocen también que hay sobrepeso y que lo causan ellos también. Y no es que lo quieren causar, es que simple y sencillamente para que la carga llegue más rápido, que tenga un poco de economía, pues lo hacen, ¿verdad? Pero si eso se puede evitar, se evita. Entonces, llegamos al sector público a hacerle una propuesta de por qué no el sector público, incluso nos atrevimos a proponer que fuera obligatorio. Ahora, para ser obligatorio, significa que ¿quién lo va a pagar? Entonces, hablamos con la Secretaría de Innovación y le pareció súper bueno el proyecto. Se quedó en una reunión con Fovial, con MOP y con otros, pero al final llegamos a que esta debe ser una apuesta conjunta, en donde debe de ir aparejado, participando tanto el sector gubernamental como el sector privado. Así que en eso estamos en este momento, pensando en cómo hacer para llegar a una fórmula en que los dos pongan de su parte y que esto se lleve a feliz término. En el momento sí hemos tenido conversaciones y estamos en respuesta de la misma. Creo que se me tocó el timbre para terminar. Así que por aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad que muy interesante conocer los detalles de cómo fue la ruta crítica a seguir. La verdad es que, digo, desde mi óptica, este problema de sobrepeso, pues no es exclusivo, no atañe nada más a El Salvador, sino que también lo tenemos en muchos otros países de nuestra región, de América Latina, por supuesto, y creo que el continuar estos modelos, porque la verdad es que es la primera vez que conozco del sistema como tal, de los sensores para medir el peso adecuado en los camiones. Generalmente las soluciones que he visto en los países, incluso en Europa, son más bien ese tipo de básculas de infraestructura, de revisión aleatoria en algunos puntos específicos de los tramos carreteros, ¿no? Pero me parece interesante, y aquí sí les haría la pregunta, no sé quién pudiera responder, si esto se pudiera todavía escalar a otro nivel, sumando una iniciativa como esta que involucra a más países que exclusivamente los centroamericanos, como lo están visualizando, pues a lo mejor todavía pudiéramos ir a menos con ese costo de arranque inicial que representa para las pymes el poder equipar sus unidades, ¿no? No sé quién de los tres quisiera dar alguna respuesta o hacer algún comentario al respecto, ¿no? Yo te puedo dar un comentario inicial. Comentarte que este proyecto, como te dije, es un proyecto para nosotros, es de escalarlo definitivamente. Nosotros lo presentamos a la Federación de Cámaras de Exportadores, que es la federación que agrupa a las cámaras, precisamente lo dice, las cámaras que exportamos en los 5 países, incluyendo Panamá también y República Dominicana. A todos les ha parecido súper interesante. El tema es quién paga, ¿verdad? Es que ahí está el issue. Pero hay otro tema también que tuvimos una reunión hace poco con CIECA. Yo no sé si ustedes se fijaron que ellos hicieron, yo sé que Rodrigo estuvo, una presentación sobre todo el plan logístico que tienen a nivel de la región. Entonces a CIECA le pareció muy interesante conversar sobre el proyecto. Eso fue recientemente, no tengo mayor avance, pero sí vamos a tener una reunión con ellos precisamente con este tema, porque todos estamos de acuerdo en que es interesantísimo y lo más importante es que beneficia a ambos. Beneficia tanto, como dije, el sector estatal, el sector público, como beneficia también a los mismos transportistas y a los que llevan la carga. Entonces sí te puedo decir que nosotros estamos buscando ese escalamiento y que creemos que podemos lograr, y por supuesto con el apoyo de todos logramos mucho más, ¿verdad?
Entonces, yo siempre le he tenido fe al proyecto y le sigo teniendo fe al mismo, no solo para El Salvador, sino para la región. Sí, Rodrigo, supongo que quieres también dar algún aporte al tema, ¿no? Gracias, José. Sí, solo complementando un poco lo que mencionaba Silvia, ¿verdad? Yo creo que este proyecto, parte de sus virtudes fue justamente poder consolidar los diferentes intereses de todos los actores, ¿no? Y yo creo que en mi caso, que estoy en diálogo directo con las autoridades de transporte, por ejemplo, en los países, siempre el tema de poder contar con herramientas que les permitan planificar adecuadamente, en este caso, la gestión vial, ¿verdad? Los activos viales, es sumamente importante. Pero yo creo que el hecho de buscar entidades, como mencionaba Silvia, de integración en diferentes sectores puede contribuir a facilitar el diálogo entre las diferentes partes, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, pues existe el Consejo de Ministros de Transporte, el Comitran, cuya entidad ¿cómo se llama?, que facilita el diálogo es la SIECA, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un canal de entrada, ¿verdad? Pero acá también algo clave que hay que ver, y en verdad sí hace sentido, es justamente observar las cadenas logísticas, ¿verdad? Las principales cadenas logísticas que existen en los países y en la región, ¿verdad? Porque como mencioné en mi intervención, para el caso de El Salvador, muchas de las principales cadenas logísticas atraviesan el país, o sea, van hacia Honduras, a Puerto Cortés, o van a Guatemala, ¿verdad? A Puerto Barrios o a Puerto Santo Tomás de Castilla. Entonces, este esfuerzo hace mucho más sentido si efectivamente el seguimiento es a través de todas esas, ¿cómo se llama?, cadenas, ¿no? Entonces, que sobrepasan países. Entonces, sí hay opciones para poder buscar un mejor diálogo entre las diferentes partes, que creo que es lo que podría contribuir a hacer más sentido a este tipo de iniciativas. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo. Y recordarle al auditorio que nos está siguiendo que a través del chat también pueden, si tienen alguna pregunta que dirigir a nuestros panelistas, es bienvenida. Por ahí a través del chat los pueden realizar y les estaremos dando lectura. Entre tanto, preguntarte, Silvia, si puedes ser un poco más de detalle, darnos un poco más de detalle sobre las problemáticas que se enfrentan en frontera los exportadores cuando llevan sobrepesos, ¿no? Lo que pasa es que el sobrepeso, el peso debe de ir en los documentos que se presentan, ¿no? Más ahora con declaración anticipada, todo tiene que ir bien medido. Entonces, si hay una diferencia de peso, entonces normalmente había una multa. Eso afortunadamente se ha modificado. Entonces hoy ya es post, no es antes. O sea, antes no podías ni pasar porque tenías que modificar el documento. Como ahora todo es en línea, eso se ha modificado. Pero sin embargo, si hay diferencias, hay que cambiarlo. ¿Ves? Entonces, por el otro lado, siempre hay un tema ahí de que, ajá, ¿y por qué lleva tanta más carga cuando nosotros cargamos el contenedor y el contenedor pesaba tanto y con la unidad otro tanto y que hacía un total? ¿Por qué después lleva sobrepeso si no era así? Entonces había una discusión ahí siempre. Ha habido un tema de diferencia entre si es el transportista o es el exportador, ¿no? Entonces esos problemas se dan después, es consecuencias después, ¿no? Afortunadamente, como te digo, eso se ha ido minimizando bastante. En ese sentido, ya no tenemos los mismos problemas que antes se daban. Hoy es más el tema de que ojalá más bien, y ya con todo esto, mira, cuando todo se digita y cuando todo va, ¿cómo se llama?, virtual, ¿verdad? Todos esos temas se van disipando realmente al final. Entonces ya el peso de la carga tal vez no es tanto el problema, ¿no? El problema más bien es la carretera en sí, y los daños en la carretera y los problemas que se tienen de retraso, ¿no? Que vienen siempre siendo ocasionados por precisamente un porcentaje fuerte del sobrepeso de la carga, ¿no? Entonces ya no nos debemos de referir tanto al problema en aduanas,
¿verdad? Sino más bien en esta parte logística, más bien. Ya entiendo. Sí, ¿y cuál ha sido la respuesta hacia adelante? ¿Qué perspectiva ven ustedes de que tal vez el gobierno pueda aceptar ser partícipe o ser un contribuyente a poder subsidiar estos equipos en la instalación de un mayor número de unidades para continuar hacia adelante en el proyecto? Mira, nosotros no le hemos planteado así como un subsidio, sino más bien lo hemos planteado desde dos, ¿no? Ustedes invierten, nosotros invertimos como sector privado, como transportistas, porque ellos son los que tienen que pagar esos sensores, ¿no? Entonces, ¿quién absorbe qué? O sea, la información a quién le va a ir. Tanto le va a ir al gobierno, porque va a poder accesar en ese dashboard toda la información de cada una de las unidades, la va a poder monitorear en directo, etcétera, etcétera. Y el transportista, por su lado, va a poder también monitorear cada una de sus unidades. Entonces, cada uno va a tener un ganar, ¿no? Entonces, entre los dos debe de haber una apuesta, porque al principio la idea era hacerlo obligatorio. Y hacerlo obligatorio es decirle, te castigo, porque tenés que poner esta unidad para que yo no te esté poniendo multas o lo que sea por el sobrepeso. Y esa no era la idea. Lo que nosotros le hemos vendido o le hemos ido a presentar al gobierno es que esta es una herramienta que le va a ayudar a él, como hicimos en la presentación, a ahorrar en el mantenimiento de carreteras y otros elementos, ¿no? Y también al transportista, usted también se va a ver beneficiado por estas y estos, ¿cómo se llama? Aspectos que hemos presentado aquí también. Entonces, ¿cómo podemos, lo que estamos tratando es de ver cómo podemos encontrar ese enlace en que los dos pongan algo, que no solo sea el gobierno o que no solo sea el transportista. Entonces, no lo vemos como un subsidio, ¿me entendés? Sino lo vemos más bien, es un aporte de ambos para llegar a una solución de país en que los dos van a ser beneficiados. Y tal vez, pues, esta pudiera ser una plataforma de difusión de esta herramienta, esta solución, de poder llevar y extender hacia otros países, que a lo mejor puede ser un camino también que en paralelo puede promoverse a efecto de encontrar esas alianzas que pudieran sumar hacia escalar a otro nivel este estándar a efecto de poder encontrar las economías de escala que nos permitan todavía avanzar más en cuanto a una reducción en cuanto al precio de salida, ¿no? Exactamente, te digo que la respuesta que tuvimos de la Secretaría de Innovación aquí fue muy buena, porque ellos al inicio dijeron, no es mala idea ponerlo obligatorio. Si esa es una reacción inicial, eso quiere decir que el proyecto ha sido bien recibido realmente. No, te puedo decir que nos hemos reunido con otras instancias, incluso al startup se le contrató para otro proyecto que tiene que ver con aduanas, precisamente por el conocimiento demostrado de ellos en cuanto a estas tecnologías y en cuanto a estas propuestas. Entonces sí estamos trabajando sobre eso y esperamos y ojalá tengamos buenos resultados. Creo que la siguiente cita la tenemos en 2 semanas. Lo que pasa es que ellos están más ocupados ahorita en el tema de todo esto del puerto de la Unión y otras cosas que vienen sobre esa área, entonces me dejaron a un ladito con el otro tema, pero estamos en eso. Ya, ok, muchas gracias, Silvia. Carmen, veo que también quieres aportarnos más sobre el tema, supongo. Sí, muchísimas gracias. Justamente solo decir que esta primera prueba, como bien planteó Silvia a nivel de detalle, genera mucha evidencia del beneficio y el costo que en el piloto logramos. Yo creo que escalarlo podría ser lo más costo eficiente y por supuesto la escala va, como bien decía Silvia, sector público, sector privado, porque el modelo trae beneficios para los transportistas y los exportadores y beneficios para el sector público. Entonces, me parece muy atinado ahí de todos los colegas que participamos haber pensado en un modelo de mercado, pero también con impacto público-privado, ¿verdad? Y creo que sería un buen momento, y si esta plataforma lo permite, explorar una posible escala a partir de la evidencia que hemos logrado. Gracias.
Sí, y de qué manera desde el BitLab también y el propio Banco Interamericano de Desarrollo internamente pudiéramos obtener ese tipo de apoyo de promoción para llevarlo a internacionalizarlo a otros países. No sé quién pudiera comentarnos algo al respecto. No sé, Rodrigo, si tú quieres hablar, pero yo sí quiero decir y reiterar lo que tú dijiste también, que para mí la manera interesante a nivel de la región sí sigue siendo SIECA. Creo que por medio de ellos lo podemos impulsar definitivamente. Es de convencerlos de que el proyecto es viable, ¿verdad? Y yo pues creo que teniendo una buena sentada, como decimos, con el secretario Lima, pues y viendo todos los beneficios del proyecto, pues él puede entusiasmarse. Hemos quedado en una reunión porque incluso estamos haciendo un congreso de logística y creo que ahí se va a presentar, no creo, estoy segura, que estamos poniendo a la gente este proyecto y él estará aquí también viendo eso y hemos quedado en tener una conversación al respecto. Eso a nivel de la región, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa escalar de inmediato, no solo a nivel de país. Primero, tenemos que lograr la aceptación a país. Yo creo que si nosotros lo logramos a nivel de país, y bueno, y ojalá los otros se interesen, pues ahí tenemos una pata bien buena, porque somos los primeros, ¿no? Y de ahí seguir trabajando paralelamente con los demás países. Entonces, yo creo que la mejor plataforma es CIEC en el momento, y por supuesto con el apoyo del BID, porque pues están en toda la región, ¿no? Sí, yo ahí coincido con Silvia y pongo mi granito de arena. Creo que el sistema de integración a través de sus oficinas, CIECA, sí que puede ser un buen vehículo para explorar esta posible escala. Y como estamos de la mano también de startups, que la tecnología te permite escalar rápidamente, pues no necesitas presencialidad, sino que en la misma plataforma te ayuda a eso, ¿verdad? Creo que pudiera ser de la mano de estos socios que tenemos aquí localmente o buscar socios similares en los países, ¿verdad? Y por supuesto mucha visibilidad, evidencia de lo que se ha logrado, el beneficio y lograr sumar otros actores que nos ayuden a escalarlo. Es correcto, Carmen, lo dices bien. La verdad es que ya está ahí toda la evidencia. El modelo es replicable, claro que sí, existe esa constatación. Y bueno, Sofía, supongo que también nos quieres aportar algo. Por favor, adelante. Sí, en efecto. Bueno, desde el banco estamos siempre apoyando todo este proceso de integración regional en diferentes iniciativas. Una es este tema de pesos y dimensiones. Parece muy importante, sí, como dice Silvia, tal vez empezar de país en país, pero es necesario una homologación también de requerimientos o requisitos de pesos y dimensiones para cuando los países pasan los transportistas pasan de un país a otro y para que el sistema funcione en toda la región. Por ejemplo, en corredores logísticos como lo que es el corredor Pacífico, ese es un trabajo de años que se ha venido tratando de implementar con apoyo del banco. No ha sido sencillo, se han hecho estudios y análisis, pero es algo a lo que podríamos llegar a aspirar y que bueno, que desde el banco pues nosotros ya tenemos más de una década de venir apoyando este tipo de iniciativas. Y bueno, parece también que desde el Digital Hub puede ser una opción también para promover y poder replicar esta experiencia en otros países. Podríamos hasta pensar, y ya uno pensando en grande, y con Rodrigo, hacer, digamos, cooperaciones entre países directamente para ver la experiencia, para transferir los conocimientos, tanto a nivel institucional como también para los transportistas. Entonces, creo que esta es una forma en la que podemos ir llegando y extrapolando estas experiencias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy interesante y la verdad es que sí, por ahí yo creo que se pueden venir haciendo esas sinergias, como bien lo dice Sofía. Nos preguntan de la audiencia si también con la plataforma del GPS se pueden monitorear la velocidad y las rutas permitidas, las rutas autorizadas que circulan las unidades, ¿sí?
No sé quién quiera darnos la respuesta. Te puedo decir que cuando estuvimos viendo todas las modalidades de esto, no puedo contestar a ciencia cierta si se puede en sí eso, pero lo que sí te puedo decir es lo que vimos, es que lo que le pedían se podía hacer. Entonces, todo es de ver a ver si esos temas también pueden incluirse, porque lo que he visto es que haciendo estos sensores inteligentes hay mucha información que se puede generar. Es que cuando tú ves el dashboard y toda esa información que se está generando hacia ese mapeo que tiene es increíble. Y yo creo que la tecnología avanza tanto que yo pues podría decirte que sí, claro que les podemos preguntar a ellos y probablemente van a decir sí, lo podemos desarrollar o tendríamos que desarrollar otro tipo de sensor o tendríamos que desarrollar otro tipo de herramienta, no sé. Pero yo no lo veo tan difícil. Y si no está desarrollado, que podemos constatar con Link2 y Smartmetrics, se puede conectar con plataformas que ya hacen, como un Waze, por ejemplo, o etcétera, ¿verdad? Exactamente. En realidad, con los sensores que considerados, o sea, solo el hecho de tener el GPS, sí es una opción para poder realizar el monitoreo de la velocidad, ¿no? O sea, con cierto, obviamente, nivel de precisión. Y eventualmente estas adecuaciones a la plataforma, como menciona Carmen, hablando ya con los desarrolladores, pues pueden incluso servir para brindar algunas alertas cuando se excedan los límites de velocidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda es algo que técnicamente no debería de generar mayor problema, ¿verdad? Sí, precisamente. Ya, bien. Pues la verdad es que gratamente sorprendidos con esta herramienta, esta iniciativa y laboratorio que ya hicieron y donde se ha demostrado, se ha comprobado que todo el ecosistema de los usuarios y de los concursantes, quienes concurren a todo este tema del transporte y la logística de mercancías, pues son beneficiarios con los camiones a dieta. Hay que seguir promoviendo esta tecnología, esta herramienta por los beneficios que ya está comprobado que puede aportar. Y si lo podemos pues extender a otros mercados que nos beneficien en esas economías de escala, yo creo que va a ser pues de mucha utilidad para nuestros países, y por qué no, pues de alcance mundial y una buena iniciativa que viene desde El Salvador a aportar nuevas soluciones mediante el uso de la inteligencia artificial, que ahora ya nos aporta datos y podemos extraer datos de muchos elementos de nuestras herramientas, equipos, máquinas que están en activo trabajando para hacer posible el transporte y la logística. Bienvenida a esta iniciativa y la verdad es que estoy muy contento del resultado de esta conversación y yo sé que también nuestros participantes del día de hoy, porque la verdad es que hubo pocas preguntas, la verdad solo la que acabamos de hacer, muy a detalle y muy bien explicada la presentación por parte de los tres. Te doy las gracias, Rodrigo Rendón, por tu participación. Carmen Blandón, muchísimas gracias. Y Silvia Cuellar, muchas gracias por la participación. Y pues nos estamos viendo por aquí. Vamos a seguirle el rastro a la evolución que tenga Camiones a Dieta en Digital Hub. Estamos muy interesados en seguir comunicando todo lo bueno que venga hacia adelante en materia de la ruta que siga Camiones a Dieta, ¿sí? Muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron a través de esta transmisión. Recordarles que a través del canal de Digital Hub en YouTube, ahí también lo podrán ver a posteriori. Para quienes también no lo vieron, no les fue posible verlo en directo, y recomiéndenlo por favor, circúlenlo ahí con sus conocidos, porque la verdad es que hay una información de mucho interés y muy conveniente el conocer. Entre mayor sea la audiencia que vea estas herramientas y estas tecnologías, pues vamos a lograr el propósito de que se extienda
esta muy buena iniciativa. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.